vamos a llevar el mensaje en el libro. Hay 2 libros que nos hablan de anunciación. Y yo siento que hay más de 2 anunciaciones. Yo digo que hay una tercera anunciación. Pero vamos a partir con el libro de Lucas y nos vamos a hacer varias preguntas aquí en el libro de Lucas. Porque hay 2 libros que nos hablan de la anunciación, de la venida y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno es Lucas, en el capítulo 2, y el libro de Mateo, que nos habla de estos 2 padres. Mateo nos habla de José y Lucas nos habla de María, de estas 2 anunciaciones y de estas 2 experiencias sobrenaturales que tuvieron nuestros papás. Pero hay algo en lo que yo quiero que vamos a meditar y nos preguntemos, ¿por qué el libro de Mateo empieza hablando de la genealogía de José? ¿Qué nos quiere mostrar con eso? Y en el libro de María, ¿cierto? Lucas, que nos habla de María. Vamos a leer algo en Lucas, en el capítulo 2, en el primer versículo, donde vamos a poner nuestra atención ahí, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto para que Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Dice, y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vamos a dejar eso ahí. ¿Por qué un censo? ¿Por qué el capítulo 2 parte hablándonos de un censo? Y vamos a ver en el libro de Mateo, que también tiene el título ahí en el capítulo 1, en el versículo 18, donde nos habla del nacimiento de Jesucristo. Y nos dice que este señor, José, marido de María, dice en el capítulo, vamos a leer del 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Wow. Mire lo que dice ahí, como era justo. Ese es un tremendo concepto que el Señor tenga de nosotros, que diga que de alguien que hay un justo en la tierra. Y dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué no está hablando de la genealogía? Parte de hablándonos de su genealogía. Y dice: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ya tenemos identificada un mover del Espíritu, de la manifestación gloriosa de nuestro Dios, porque primero tenemos que pensar, Mateo está relatando de la experiencia que tuvo en que vino a revelarle este misterio del que él tenía tanta duda, un ángel en el sueño dice ahí. Pero en el caso de María es muy distinto. En el caso de María es que a ella vino un ángel a mostrársele, a decirle, ahí en el capítulo 1 vamos a ver el anunciamiento de Jesús a María, donde dice que, a contar del versículo 26 del capítulo 1, dice: el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado, mire lo que dice aquí, gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María, dice, versículo 34, dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces María le responde en el 38, dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire, ¿sabe por qué se lo estoy relatando así? Por el espíritu que tiene María. Conocemos los textos, está en Mateo, está en Lucas, donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús les enseña una oración muy especial, donde les dice, además de saludar al Padre, les dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y una de las frases especiales ahí le dice: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mire lo que estaba diciendo aquí María: que se haga conforme tu palabra. ¿Y de dónde viene este ángel a entregar esta palabra? ¿No viene del cielo? ¿No es la voluntad del cielo? Y ahí es donde viene esta manifestación gloriosa. Y ahí es donde viene el que se mueva todo de acuerdo a la voluntad. Fíjese, mi querido hermano, que hoy el Espíritu es uno solo. Conversando con un hermano especial que tenemos nosotros que está visitándonos el día de hoy, nuestro hermano Osvaldo, estábamos hablando de los mediadores. Salió el tema y fíjese que el tema de hoy justamente es un mediador. Y uno se puede preguntar, ¿qué es un mediador? Bueno, es un mediador aquel que intercede, aquel que ora, aquel que viene y nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos ser mediadores? Bueno, en lo largo de la Escritura vemos que el primer mediador del que podemos leer es Abraham. Cuando el Señor, justamente como decía nuestro querido hermano Osvaldo, decide destruir la tierra. Pero antes de eso tenemos otra situación en la que a Dios no le place lo que pasa en una localidad, que es Sodoma y Gomorra, y viene Abraham como mediador, intercesor, y le habla a nuestro Dios y le dice: Señor, si hubieran 10, empieza a interceder por esa ciudad. Y le dice: Señor, ¿cuántos tendrían que haber? Señor, no los destruyas. Ese es un primer mediador. Un mediador es alguien que intercede por nosotros. Y el Señor más hacia adelante, como nos decían hoy día, después levantó a Noé cuando quiso destruir a la humanidad, ¿verdad? Pero después de eso, levantó a otro varón. Y es un varón en el que está en la misma situación y usa con él el ángel las mismas palabras que usó con María. Y ese varón es Moisés.
que tiene un diálogo muy especial con el Señor. Y le dice, fíjese, en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 12, le dice, Moisés a Jehová dice, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Repita muchas veces la palabra gracia en tus ojos. Nosotros siempre escuchamos hablar de la gracia, que nosotros por gracia somos salvos a través de este mediador que es Jesucristo para esta era, ¿verdad? Pero en ese tiempo, este mediador halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el diálogo que tiene Moisés con el Señor es tanto o muy parecido al que tiene el ángel con María. Porque le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es tu pueblo, porque está hablando de que él está intercediendo por este pueblo que también había hecho algo muy tremendo, se había levantado un becerro de oro, ¿verdad? Y dice Moisés en el versículo 15 del capítulo 33, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor está teniendo ahí una experiencia conocemos los textos en los que el Señor ha tenido esta misericordia con su pueblo y los saca de Egipto y usa a este mediador que es Moisés. Y Moisés tiene una revelación extraordinaria con él por misericordia de Dios en el Sinaí. Y dice que él estuvo en la presencia de Dios. Y en ese lugar, en el Sinaí, Moisés recibe muchas órdenes. Él recibe señales de ahí mismo en el cielo que le dicen, esto es lo que quiero que tú hagas. Y de esta manera tú lo tienes que hacer. Y se le revela todo lo que él tiene que hacer. Tiene que hacer, cumplir, les presenta la ley, tiene que hacer el tabernáculo. Y Dios le da especificaciones técnicas, lo vemos ahí en el capítulo 33, le dice todo lo que tiene que hacer. Y esa, mi querido hermano, es la voluntad de Dios en el cielo que tiene que cumplir Moisés en la tierra. Y es por eso que el ángel, tienen esta conversación y este diálogo en esta manifestación sobrenatural, donde le dice, has hallado gracia en los ojos, a mis ojos. Y es por eso que tú vas a hacer cumplir lo que yo he dicho en el cielo, en la tierra. Y el diálogo es tan o igual como el que ha tenido el ángel con María. Y le dice, María, que se haga como tú has dicho. Si esto es lo que le place a Dios, que yo sea la portadora de este Salvador, Jesucristo, que se haga conforme a tú digas. Y eso es lo que nos quiere decir. ¿Y sabe por qué yo lo llevaba al texto de Lucas, que dice, ¿por qué parte el capítulo de Lucas diciendo que se va a hacer un censo? Porque justamente a Moisés se le había entregado qué es lo que había que hacer cuando se contara al pueblo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Porque de acuerdo a la palabra, un censo era muerte, traía mortandad al pueblo. Y eso está ahí también en el libro de Éxodo, donde dice en el capítulo 30, en el versículo 11, dice, Dios ya le había dicho, le había revelado a Moisés qué es lo que había que hacer, cuál era el rescate que se tenía que pagar, si era contado
el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová un rescate de su persona. Dice, y le explica por qué. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Y fíjese cómo, por eso el texto ahí en Lucas empieza en el capítulo 2 diciéndonos que este gobernador manda empadronar y manda hacer un censo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué es que no, hay una ley, hay un mandamiento con respecto al rescate, que se debe pagar un rescate? Sabemos que a través de los textos, ¿verdad?, viene esta manifestación sobrenatural, porque sabemos quién es el rescate nuestro, ¿verdad? Sabemos que ese mediador que viene a nacer, que es Jesucristo el Señor, es el que viene a pagar el rescate por nosotros, por este pueblo, por estos que somos sumados y añadidos, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos que cuando se cumple la voluntad del Señor aquí en la tierra, como en el cielo, como se lo acabo de contar y explicar, hay una manifestación sobrenatural en la tierra. ¿Y sabe dónde la vamos a ver? Ahí mismo en el capítulo de Lucas, el capítulo 2, a contar del versículo 8, y ahí donde viene nos beneficiamos todos de esta manifestación sobrenatural. Porque mire cómo explica cuál fue la manifestación sobrenatural que hubo cuando se cumplió lo que se había dicho en el cielo de María y de Jesús que iban a hacer. Y ahí nos habla que Jesús nació. Dice que nació en Belén, en un establo. Todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Y dice que los ángeles van a avisar a los pastores que ha nacido un Salvador. Y dice, leamos ahí en el versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban. Qué interesante lo que dice ahí. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Tenemos estos pastores que velaban la vigilia de la noche. He aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y miren lo que dice aquí. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y mire lo que dice aquí. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Miren lo que dice ahí, el Señor nos ha manifestado. Dice que las huestes del cielo descendieron a estos pastores que estaban velando. Bendiciones, mi hermano Francisco. Bienvenido a la casa de oración.
había estos pastores que estaban velando, que el Señor nos pide velando y vigilando la noche, ¿verdad? Amén. Para tener este encuentro sobrenatural con esta manifestación sobrenatural que hay en el cielo. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Hemos hecho este recorrido a través de la Escritura. Pasamos por Abraham, ¿verdad? Seguimos con Noé y después llegamos a Moisés. Cómo él tiene este diálogo tan parecido como el que tuvo el ángel con María. Es tan importante porque fíjese que el ángel, cuando viene a hablarle a María, dice que en el capítulo 1 y en el versículo 35 dice que el ángel respondió: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y sabe que esto mismo le dice Jehová a Moisés en Éxodo 33:12, donde dice: yo te he conocido por tu nombre. ¿Cómo le dice el ángel a María? El ángel viene y le dice: salve, salve, le dice: María, no temas. O sea, la ha conocido por su nombre, ¿verdad? Dice: yo te he conocido por tu nombre. Y le dice: y has hallado también gracia en mis ojos. ¿No es lo mismo que le dice el ángel a María? Has hallado gracia a los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Después dice: ahora pues, le dice: has hallado también tu gracia a los ojos. Y dice ahí que Moisés le pide ver su gloria al Señor. Ahí vamos a pasar del 33 al 17 en Éxodo. Y dice: por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre, como lo que les dije recién. Y lo repite: y te ruego que me muestres tu gloria. Es lo que le dice Moisés a Jehová. Y dice que le respondió Jehová y le dice: y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, dice. Y después le dice, si lo encontró, vamos a leerlo desde acá, porque yo anoté el versículo, pero lo vamos a leer de aquí, del 33, 17, 18, dice. Y dice que Moisés le dice a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Anote eso, por favor, mi querido hermano. Dice: y vivirá. O sea, ¿qué nos quiere decir con eso? Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre, ¿qué es lo que dice ahí? La peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Qué fue lo que le dice ahí a María en Lucas en el capítulo 1? Le dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Y qué le dice a Moisés? No, si me ve, te muere. Y le dice: pero para que eso no pueda, te voy a ocultar en la hendidura de la peña. ¿Y quién es la peña? ¿Y quién es la roca? Es Cristo, ¿verdad? Este que está saliendo, el que está naciendo de María. Y le dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré
en mi hendidura de la peña y te cubriré. Amén. Gloria a Dios. Te cubriré con mis manos, o sea, la sombra, dice ahí. Dice, yo te cubriré con mi sombra. Te cubriré con mis manos. ¿Qué es lo que hace sombra? ¿Cierto? Pone sus manos, lo cubrirá. Es exactamente lo que le está diciendo a Moisés. Esa es la manifestación sobrenatural de los mediadores, mi querido hermano. Entonces, ¿por qué sabemos que la roca es Cristo? Porque es lo que le dice en 1 Corintios, le dice, Pablo le explica a los hermanos de la congregación, 1 Corintios 10:1, y se los voy a leer, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Anote ese versículo, mi hermano, después van a salir ahí los versículos para que usted los anote. ¿Cuán importante es? ¿Y sabe por qué es tan importante, mi querido hermano? ¿Por qué todo está enlazado? Porque vemos y sabemos que el libro de Hebreos nos habla de Moisés y nos dice que por la fe Moisés fue fue ocultado 3 meses por sus padres. Después dice que por la fe él renunció a su vida y se fue contra el faraón. Después dice que por la fe celebró la Pascua. Y por la fe el Señor estuvo con él y lo cubrió en la roca, porque él por la fe creyó. Es parte de la galería de los siervos y siervas en el libro de Hebreos. ¿Y sabe por qué es tan importante? Yo le decía, cualquiera que me vea aquí en Éxodo, el que me viera no viviría, le dice ahí, ¿verdad? Lo dice, ahí dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Y sabe quién explica eso de una manera tan hermosa y extraordinaria, mi querido hermano? También es Pablo. En el libro de Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 53, es hermoso como el Señor hace como quiere y nos lleva y nos explica todos los misterios. Todos los misterios están aquí en la palabra del Señor. Y mire lo que le dice aquí en el capítulo 15, le explica Pablo a los corintios y le dice, están hablando de la muerte, le dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice, porque es necesario que esto, queridos hermanos, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. ¿Y sabe por qué el Señor nos lleva a esto? Para explicarnos lo siguiente. Se lo señalé ahí porque dice, el que verá mi rostro no vivirá.
Y sabemos que Moisés murió, pero Moisés vio el rostro de Cristo cuando el Señor lo dispuso, cuando su cuerpo ya estaba vestido de incorruptibilidad y ya era un inmortal y ya estaba en la presencia del Padre. ¿Y sabe dónde lo vemos, mi querido hermano? En el relato del monte Tabor, cuando el Señor Jesucristo lleva a Pedro y a Santiago, los lleva al monte. Y dice que ahí tienen una visión. Y dice que en esa visión hay 3 personas con vestiduras resplandecientes, dice, ¿verdad? Amén. Y dice, esas vestiduras y esas personas, uno era Elías y el otro, ¿quién era? Moisés. Cuando Moisés estaba vestido de esas vestiduras, pudo verle el rostro y ya no iba a morir, porque él estaba en la eternidad. Pero Dios es tan justo que lo hace ver su rostro. Así como lo ocultó en la peña, sin ver su rostro, solo ver su espalda. Ahí, en ese momento, Moisés, por la fe, vio el rostro. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Hermoso. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Y hay tantos textos que nos hablan de que ahí mismo en el libro de Hebreos empieza en el capítulo 1 diciendo que el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, dice. La gloria de Dios. Vio Moisés la gloria de Dios. Y sabe que hay relatos donde dice que Moisés, cuando él iba a la presencia y después él bajaba y su rostro resplandecía y lo tenían que cubrir su rostro. A ese nivel de mediación, esos son los mediadores de los que estábamos hablando, que se necesitaban en ese tiempo y que el Señor, como dice ahí la palabra, dice, hallaste gracia ante mis ojos. Nosotros hallamos gracia por misericordia en Jesucristo, que vino a esta humanidad en este tiempo, que conmemoramos el nacimiento del Señor, ¿verdad? Pero sabemos que Él, además de nacer, cumplió su ministerio. Sabemos que Él también tuvo que cumplir con esto, de estos cuerpos corruptibles, tenía que vestirse de incorruptibilidad y era necesario. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué lo llevaba al texto del censo? Porque Moisés tenía que transmitir esa ley, lo que estaba escrito, que tenía que pagarse un rescate. Y el rescate lo pagó Cristo por nosotros, amén. Y usted sabe, mi querido hermano, cuánto costó el rescate, además de la vida del Señor, pero sabíamos que Él era ese cordero inmolado, nacido en Belén, que no es una casualidad que haya nacido en Belén. Belén Éfrata, dice. Porque en esa área, en ese lugar de Belén, era donde estaban los criaderos de los corderos que se usaban para presentarlos como ofrenda, sacrificio en el templo. Era necesario que él naciera ahí, en Belén. Y lo más importante del rescate, si usted lo medita y lo piensa, ¿cuánto en dinero fue? Porque hubo un rescate, hubo un valor pecuniario, hubo un valor de monedas que se pagaron por ese rescate. Fue la vida de Cristo, pero el rescate, de acuerdo como dice la palabra, fíjese, mi querido hermano, dice que fueron 30 monedas de plata. Mi querido hermano, que fue lo que cobró Judas por él. Ese fue el rescate que pagó. Con esas 30 monedas se pagó porque él lo vendió como cordero, como se tenía que comprar los corderos para llevarlos al sacrificio en el templo, para presentarlos. Entonces el rescate que fue pagado fueron 30 monedas de plata.
la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él fue vendido por 30 monedas de plata. Y ese fue el rescate que fue pagado por la humanidad, dice la palabra del Señor. Amén. Y sabemos que ese rescate está ahí, porque Esteban, cuando muere, dice que se abrieron los cielos y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Amén. Eso está en Hechos, en el 7:55. Así es que cuando le decían a Jesús, sus discípulos, decía: Señor, pero muéstranos al Padre, con eso nos basta. Y por ahí le tira la oreja a Felipe, Jesucristo le dice: pero Felipe, ¿acaso no has entendido? Eso está en el libro de Juan, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si los dos somos uno, gloria a Dios. Entonces entendemos y sabemos la forma de cómo el Señor opera y trabaja para nosotros. Y desde siempre le ha placido el rescate, que seamos rescatados. Desde siempre le ha placido un mediador. Siempre ha habido uno que halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre hubo uno. Pero, y como les leí ahí en 1 Corintios, como lo testifica Pablo, que Cristo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí con ellos. Y siempre hizo que de mediador junto con él, fortaleciendo al pueblo. Y qué interesante y qué hermoso entender cómo, así de acuerdo, como les decía hace un momento, la oración que le enseña Jesucristo a sus discípulos. Enséñanos cómo debemos orar. De esta manera deben orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Que estás en el cielo, así como lo testifica ahí Juan capítulo 14, dice, y Él ha visto, ¿cierto? Dice que me ha visto a mí, me ha visto al Padre, y Hechos dice que Él vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, junto a la diestra de Dios. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, dice que se haga tu voluntad en la tierra, como se ha dicho en el cielo, como se hace, porque en el cielo se hace la voluntad del Padre. Entonces, mi querido hermano, es por eso que nosotros podemos ver la manifestación gloriosa cada día, porque cada día es un milagro. Dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, como lo dice, como lo leímos ahí en el capítulo de Éxodo, que dice, y yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dice. Yo tengo que pedir, porque estos lentes también son una misericordia del Señor, pues veo que si no, no podemos ver bien las letras. Dice, yo me mostraré, ¿cierto? Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Gloria al Señor. Y Él nos manifestó su gloria. Y dice que descendió la nube. Así como en el Tabor también descendió la nube y se envolvieron en esa gloria del Señor. Y sabemos que se cumplen todas las cosas, porque el Señor, como les contaba al principio, le entregan este diseño de reino, se lo entrega a Moisés y le dice, Moisés, tú tendrás la responsabilidad de que lo que yo te mostré aquí en el cielo se haga en la tierra. Tú vas a tener que hacer físico, vas a hacer que ser visual lo que tú viste, que por misericordia y gracia lo estás viendo tú en el cielo, te lo estoy mostrando aquí en el Sinaí a ti, pero tú lo vas a tener que hacer material en la tierra.
Y yo te digo que tú me tienes que hacer la gloria de Dios, dice que descendió la nube y la gloria de Dios se posó en el tabernáculo. Y el anhelo del Señor, porque dice, tú harás este tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes. Misericordia, esa misericordia y esa clemencia ha tenido el Señor desde siempre. La nube, dice, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba a Moisés. Mire, cómo descendió desde el cielo, desde la presencia del Sinaí, que solamente era a Moisés, después venía ahí al tabernáculo y dice que Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero... Y Josué dice que siempre estaba ahí, puesto ahí en el tabernáculo. Dice que él es el que vigilaba y hacía guardia ahí en el tabernáculo. La gloria es del Señor. La manifestación gloriosa del Padre siempre ha sido habitar entre sus hijos. Siempre ha sido habitar en medio de su creación. Así que, y nosotros, mi querido hermano, en este tiempo, por misericordia, entendemos que si la roca, que era Cristo, como lo dice Pablo en 1 Corintios, estaba desde el principio, la presencia de Dios, de Jehová, como lo dice el Éxodo, también habitaba y estaba ahí, en medio de su pueblo. Solamente que después se cumple que, de acuerdo a lo que dice ahí los profetas, que Él iba a caminar en medio nuestro. Y el que caminó en medio nuestro en la tierra fue Cristo, así como caminó con ellos. Y ahora, además de caminar a través de este Espíritu Santo, habita en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tiempo que el Señor nos regala en este tiempo. Y en todo tiempo, si tenemos, dice que el año tiene 365 días, son 365 días de manifestación de la gloria de Dios a través de su misericordia y clemencia. De cada día que renueva sus misericordias cada mañana, como dice el Salmo, ¿verdad? Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este mensaje, porque el Señor es bueno para siempre. Así es que, así como Él dice ahí que Él descendió, nosotros lo creemos. Y que el Señor nos tome como que por la fe hemos creído, ¿verdad? Porque ahí dice, da testimonio de Moisés, por la fe hemos creído. Así es que le damos a dar toda la gloria y toda la honra y vamos a pedirle a nuestro querido hermano Francisco que haga una oración para cerrar este mensaje del día de hoy. Amén. Mi hermano. Amén. Venga para acá, mi hermano Francisco. Le vamos a pedir que ore. Venga para acá, mi querido hermano. Vamos a pedirle al Señor que también nos acompañe esta semana. Bienvenido. La paz del Señor, mi hermano Francisco. Dios Padre, justo, poderoso, santo de Israel, por medio de Jesús te damos muchas gracias por este día tan hermoso, tan maravilloso. Te damos gracias por el consejo de tu palabra, que es el alimento para cada uno de nosotros. Imploramos a que tu Espíritu Santo siga guiando, Señor, a tu siervo, Señor, y a cada uno de nosotros,
Padre Santo, que tu gracia divina, Señor, inunde en cada corazón. Oramos por aquellos, Señor, que no han podido participar. Oramos, Señor, por aquellos que han de ser salvos por tu palabra. Por piedad imploramos en esta hora a que tú, Señor, venga a poner, Señor, en cada uno de nosotros una doble porción de tu gracia, porque sin ti, como dice tu palabra, nada podemos hacer. Muchas gracias por este día, Señor, que tú nos das, Señor, aquí, Señor, aún estamos en la tierra. Bendice a nuestros vecinos, Señor, de esta su casa de oración. Poderoso Dios, oramos, Señor, por todos los pastores, Señor, que trabajan, Señor, en tu obra. Muchas gracias te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vamos a despedir, ¿verdad? Esto es de todas las personas que nos ven a través de las pantallas, a través de Unichile TV, a través de la página de Iglesia de Adoración Familiar. El Señor permita también que podamos entender sus misterios, porque sabemos que han pasado muchas cosas, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, pero sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y tenemos que entenderlo, tenemos que solamente saber que detrás de eso hay un misterio y está la misericordia del Señor. Y para Él no hay nada imposible. Ese es el Dios de todo lo posible. Así que nos despedimos de nuestra querida hermandad, que nos ven, las personas que están en los hospitales, las personas que están recluidas, las personas que es cierto que sabemos que el Señor también los tiene en un proceso ahí. Pero nos despedimos de todos ustedes y todos aquellos que nos están visitando las páginas también cada día. Así que en el nombre del Señor nos despedimos de todo y les damos las gracias y que tengan un domingo bendecido. Amén. Gloria al Señor.